Marisol Ramos, quien nos hablará sobre erupción por fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Adelante, doctor Omar, gracias. Le pedimos aboque su tiempo, por favor. Buen día a todos y gracias por asistir a este evento. Agradezco a la mesa directiva por la invitación tan honorable para ser miembro de esta distinguida Academia de Dermatología. El tema que voy a abordar me parece interesante porque es un caso que no es tan frecuente, o tal vez que no nos toca ver tanto durante las etapas de la residencia, y menos a quienes estamos en lugares que no hay hospitalización. Inicio comentando que paciente femenino de 9 años de edad, quien es originario residente de México, Distrito Federal, estudiante de primaria. Los padres la llevan a la clínica de Cuemanco, es la clínica de unidad de medicina familiar de nosotros, inicialmente por síntomas de tipo respiratorio, una infección en la garganta. Refieren los padres que inició como 10 o 14 días previos. De manera inicial le dejan un tratamiento a base de antihistamínicos, loratadina, paracetamol, y le dejan un antibiótico que es amoxicilina con ácido clavulánico. Al no encontrar mejoría tras 7 días de tratamiento, deciden modificar la terapéutica, agregando para ello el Bactrim, trimethoprim con sulfametoxazol. Los papás notan que no mejora y que empiezan a aparecer manchas en el cuerpo, principalmente en tronco, motivo por el cual el médico familiar lo envía a nuestra unidad para una valoración integral y para un manejo adecuado. Nos encontramos con una dermatosis diseminada a cabeza, cuello, tronco y extremidades. De la primera afecta la cara en su totalidad, de cuello afecta cara anterior, caras laterales y cara posterior, también toda la circunferencia. De tronco, principalmente cara anterior, zona central. De la parte posterior afecta la región de hombros y también en extremidades, principalmente regiones proximales, respetando las palmas y las plantas. En cuanto a la morfología, tenemos que es una dermatosis de aspecto polimorfo, constituida por manchas eritematosas, algunas edematosas. También vemos aumento de volumen importante y en diferentes regiones encontramos también algunas pápulas que asientan sobre base eritematosa. Aquí algo importante es la mucosa conjuntival no estaba afectada. Observemos también la mucosa labial ligeramente inflamada, pero sin datos de escoriaciones importantes, solo queilitis en el borde de comisuras. Y finalmente, tengo aquí una vista panorámica donde pueden observar esta reacción de tipo máculo-papular que predominantemente afecta la región central y, como comentaba, partes proximales de extremidades. A mayor aumento observamos estas lesiones, encontramos que son de tipo eritematoso, algunas pústulas aisladas, si somos acuciosos en la revisión de estas lesiones, pero el predominio es de pápulas eritematosas. Algo importante es que no se refería a prurito, no había ninguna sintomatología por parte de la niña. Y también comento que tanto las uñas como el cabello estaban respetados sin ninguna afectación, podemos observar lo mismo que palmas y plantas. En la exploración física complementaria encontramos adenopatía importante mayor de 2 centímetros en diferentes cadenas ganglionares, principalmente en la submaxilar, en cervical anterior y posterior y a nivel retroauricular. A nivel de abdomen sin visceromegalias y a nivel de campos pulmonares se auscultaron estertores crepitantes aislados, predominantemente en bases pulmonares. En cuanto a los signos vitales de ingreso, una frecuencia cardíaca dentro de parámetros, tensión arterial lo mismo. El dato importante es que la niña persistía con fiebre desde el inicio, que no cedía con antipiréticos convencionales.
Encontramos aquí su peso y talla. Dentro de los antecedentes de importancia, solo refería a la madre que tuvo varicela a los 6 años de edad, y el resto del interrogatorio fue negado. A la hora de ingresar al servicio de urgencias, se le hace una serie de estudios que son la batería básica, en donde encontramos de manera inicial, si ustedes se fijan, que hasta aquí vamos bien, pero se encuentra una leucocitosis importante. Encontramos neutrofilia y eosinófilos discretamente elevados, no de manera exagerada. El resto de estudios, dentro de parámetros normales, plaquetas, pruebas de funcionamiento hepático ligeramente elevada, pero es muy discreto también, y no son datos con los cuales podamos integrar un diagnóstico de manera inicial y de manera con certeza. Los pediatras solicitaron un ecocardiograma y estudio por parte del Servicio de Cardiología Pediátrica ante sospecha de enfermedad de Kawasaki, cosa que a lo mejor clínicamente de inicio no nos parece a nosotros, pero bueno, se integró dentro de los estudios de laboratorio y de gabinete, el cual fue reportado dentro de parámetros normales sin ninguna alteración. Decidimos hacer una biopsia incisional de una lesión papular, como ya comentamos, bueno, la doctora ya comentó, no contamos con servicio de dermatopatología, por supuesto, son patólogos generales, entonces el reporte fue inespecífico, nada más con inflamación crónica leve perianexial. Yo intenté darlo a las dermatopatólogas que son de mi confianza, pero estaba el Congreso de Miami de la Academia Americana, entonces no tuve la suerte. La radiografía de tórax, encontramos un infiltrado intersticial bilateral, pero sin datos de derrame ni consolidación en ninguna parte. Ante este caso, nos preguntamos de qué se puede tratar, cómo lo vamos a abordar. Un proceso infeccioso, un proceso reaccional, un proceso autoinmune. Entonces tenemos que empezar a hacer escrutinio y hacer estudios observando, por supuesto, la clínica y la evolución de esta paciente de manera acuciosa. Mi primera impresión fue una pustulosis generalizada, exantemática aguda. Finalmente, si bien no había múltiples pústulas, fue el diagnóstico inicial por las lesiones que observamos predominantemente en tronco, que también cursa con edema facial y edema de cuello. Pero tenemos una gama o un espectro muy amplio de diagnósticos diferenciales en esta entidad. Iniciamos con la pustulosis exantemática, donde sabemos que se caracteriza por presentar pústulas no foliculares que asientan sobre placas eritemato-edematosas y que presenta también leucocitosis con neutrofilia, además de persistir la fiebre. El diagnóstico también muy importante, diferencial, que es un proceso de tipo infeccioso, un choque tóxico estafilocócico, pero el dato pivote a la mejor de inicio que no nos concordaba fue que la niña nunca presentó hipotensión, ni taquicardia, ni alguna alteración clínica que nos corroborara este diagnóstico. Además, los reactantes de fase aguda que se hicieron inicialmente salieron negativos, BSG y PCR no estaban elevados de manera importante, entonces tampoco nos podríamos ir con este diagnóstico de manera completa. Llegamos a la reacción por fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Sabemos que es un proceso de inicio tardío que se caracteriza por iniciar el medicamento, tras 2 a 6 semanas presentar una manifestación a nivel cutáneo, que también cursa con linfadenopatía y un edema importante facial y de cuello, además de presentar afectación a otros órganos, que pueden ser corazón, hígado, pulmones, riñones. Y aquí el dato importante es que los reactantes de fase aguda se encontraban dentro de parámetros normales, pero este dato inicial no lo encontramos en nuestra paciente. Al estar en una terapia intensiva, todos los días se hacían estudios de laboratorio para estar observando la evolución y el desarrollo de este padecimiento.
Tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki, que es una fiebre persistente, 5 o más días, que no se ve tampoco con antipiréticos, que se caracteriza por afectación a nivel conjuntival, la mucosa edematosa, que también está la característica importante de la lengua en aspecto de fresa o afrutillada, y también el eritema o edema en extremidades y la descamación periungual, que en este caso tampoco presentaba nuestra paciente. La reacción polimorfa y la linfadenopatía cervical. Entidades también que nos ha tocado ver que son, por ejemplo, síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica, que son reacciones farmacológicas que se caracterizan por afectar principalmente a la piel, pero también a las mucosas, y que también presentan o llegan a presentar ampollas, signo Nikolsky, y de acuerdo a la superficie corporal afectada, pues ya lo catalogamos en una u otra entidad, o cuando se están traslapando, bueno, ya es un complejo. Aquí les presento los estudios de esta paciente a lo largo de los días que estuvo hospitalizada con nosotros. Si somos acuciosos en la observación, dijimos que inició con leucocitosis, ese fue un dato importante, se mantuvo, pero también si observamos este punto, a nivel de eosinófilos, se fueron incrementando de manera continua, gradual, también los neutrófilos, monocitos se mantuvieron casi al margen, y el resto de los estudios solo presentó anemia y disminución del hematocrito, pero si ustedes se fijan, más o menos al cuarto o quinto día de estancia intrahospitalaria. Aquí les presento también las pruebas de funcionamiento hepático, los reactantes de fase aguda, que nunca se elevaron, más de 15, más de 20, fue discreta su elevación, pero vean también a nivel hepático, a su ingreso, y cómo elevó más de 10 veces estos niveles en menos de 10 días. Tenemos también que se estuvo haciendo el análisis y el estudio de nivel miocárdico, a ver que no hubiese problema a nivel de este órgano, pero vean también los resultados que se incrementaron de manera importante por daño a este tejido. De manera simultánea se elevó la inmunoglobulina E, y aquí algo muy importante: si se consideró un diagnóstico de tipo infeccioso también, había que descartar cualquier proceso a través de cultivos y estudios de diferente índole. Se le realizaron PCR para diferentes virus, se le realizaron anticuerpos y cultivos de diferentes regiones, los cuales todos resultaron negativos. Este fue el último estudio que se llevó a cabo, que fue la devaluación de los basófilos para ver la reacción in vitro ante algunos de los fármacos que se estuvieron administrando a esta paciente. Con los hallazgos que tenemos, con los estudios de laboratorio, se integra esta reacción exantemática con una fiebre persistente, con linfadenopatía importante de diferentes regiones, con alteración hepática o daño a nivel del hígado, con estos cambios hematológicos característicos de eosinofilia con la leucocitosis y daño también en otras regiones, en otros órganos. Se integró este diagnóstico y aquí la terapéutica enfriada fue múltiple. Hubo cierta controversia en el manejo, ya que al ser nosotros médicos interconsultantes, los pediatras, los médicos tratantes, continuaron con antibióticos de manera continua, y estuvieron cambiando esos antibióticos al no haber mejoría y al haber incremento de la leucocitosis. Se le manejaron también bolos de esteroides, se manejó también, si ustedes observan, gamma globulina, y a pesar de todo esto, continuó un deterioro progresivo hasta la muerte de la paciente. Yo creo que aquí lo más importante es rescatar diferentes puntos. Sabemos que esta es una entidad muy compleja, que desde los 40 se viene estudiando, se ha estado haciendo reportes de casos. Se le ha cambiado el nombre en múltiples ocasiones, lo cual denota la complejidad del padecimiento.
hasta el 96, cuando Pocket y colaboradores dijeron que era un rash medicamentoso con eosinofilia y síntomas sistémicos. En el 98 lo cambian el rash por reacción, porque no era nada más una característica, sino pues un abanico de posibilidades a nivel cutáneo. Y finalmente, pues ya tenemos síndrome de hipersensibilidad a fármacos. De acuerdo al fármaco que lo ocasiona, también clasificaron con diferentes nombres. Pero bueno, aquí lo más importante es entender que existen diferentes grupos. Los más frecuentes son anticomiciales, algunos antibióticos y algunos antivirales. En cuanto a la patogenia, también compleja, no se sabe si es un proceso de predisposición genética, no se sabe si esta reacción idiosincrática involucra factores de proceso de detoxificación de los fármacos a nivel hepático, o si simplemente es una reactivación de un proceso viral latente que también se llega a desencadenar tras 3 semanas de inicio en muchos pacientes. Y aquí algo básico es, tras la ingesta o el contacto con el fármaco, son periodos prolongados desde 2 hasta 12 semanas posteriores cuando se puede llevar a cabo la presentación de esta entidad. Se ha hablado acerca de diferentes teorías, la teoría del apteno, hay medicamentos como penicilina que sabemos que sin necesidad de ser metabolizados a nivel hepático rompen su anillo beta-lactámico y actúan como apteno, se unen a las proteínas, desencadenan la acción inmunológica. También se habla de una toxicidad directa a los diferentes tejidos a través de la infiltración de los eosinófilos. Y existen muchas manifestaciones, pero a través de ciertos consensos, principalmente en Europa, se ha llevado a cabo a través de un registro de reacciones adversas cutáneas severas, en donde tenemos que las manifestaciones características son un paciente que presenta fiebre, una reacción cutánea, edema facial importante, también leucocitosis, pero aquí es donde predomina la eosinofilia, y algún daño a otros órganos, principalmente el hepático, el cual es la causa de la muerte en el 10% de estos pacientes. Dijimos que aquí nuestra paciente presentaba estas características clínicas y observamos nuevamente este edema facial prominente, que tal vez un Stevens-Johnson o una necrólisis no lo presentan con frecuencia. Tenemos el daño más importante, aunque puede ser cualquier otro órgano, y finalmente una hepatitis fulminante, la que lleva al deceso de estos pacientes. Estos criterios que les comentaba están enumerados en esta lista, pero también los japoneses, el grupo de los japoneses dicen hay que incluir la reactivación del virus herpes tipo 6, incluso algunos otros, citomegalovirus, Epstein-Barr, sin llegar a ser parte de los criterios que se consideran en Europa y en América. Diagnósticos diferenciales, comentamos que existen múltiples: síndrome hipereosinofílico, procesos autoinmunes, reacciones de tipo infeccioso, pero aquí lo más importante es tratamiento, suspender el medicamento sospechoso, no manejar de manera profiláctica antibióticos, hay que estar seguros que realmente lo requiere el paciente. Y en realidad los esteroides es un manejo controversial, como en Stevens-Johnson y otras entidades ocasionadas por fármacos, porque al final hay algunos pacientes que les va muy bien, otros que son resistentes, entonces sigue siendo controversia. Lo mismo con la gamma globulina, hay reportes de casos donde tienen un buen desenlace, pero otros que tampoco les fue muy bien. Yo creo que lo rescatable de este caso, y fue la intención de presentarlo, es nosotros como médicos interconsultantes tal vez ser más enérgicos, tal vez insistir en que si estamos viendo un caso sospechoso de esta entidad, se maneje de manera absoluta los medicamentos estrictamente necesarios, que no se pongan tantos medicamentos. Al final nos damos cuenta que a la hora de hacer el estudio de la degradación de los basófilos, de ver a qué medicamentos presentaba esta reacción la paciente, fueron prácticamente todos los que se le emplearon.